Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde maravillosa. El día de hoy vamos a tener un seminario online muy interesante que va a hablar básicamente sobre la cirugía, la ostomía y la zona perineal. Básicamente, cuáles son las consecuencias que acarrea una cirugía de abdomen y lo más importante, cómo podemos prevenir ciertas complicaciones que pudiesen presentarse si no tomamos estas medidas. A cargo de nuestro webinar va a estar la fisioterapeuta Carola Subirats. Ella es especialista en fisioterapia obstétrica, ginecoloproctología y fisioterapia acuática. Antes de darle la palabra a Carola, quiero recordarles que tienen en sus pantallas una cajita donde aparece el chat y ustedes durante todo el desarrollo del webinar pueden ir elaborando sus preguntas y al final de la exposición pues daremos paso para que nuestra especialista nos vaya aclarando esas dudas que se han presentado. Entonces, sin más demora, le damos paso a Carola Subirach. Muchísimas gracias. Carola, todo tuyo, los micrófonos. Muy bien, muchas gracias, Kenlis. Muchas gracias a Combatec por a poder hacer esta presentación y poderos transmitir, aunque no sé muy bien quién hay detrás de la pantalla, que es un poco raro todavía hacer los webinars, pero al menos transmitiros pues mi experiencia clínica en relación al suelo pélvico, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, desde mi punto de vista, o un poco lo que yo os quiero transmitir en esta sesión, sobre todo es abordar las consecuencias que pueden tener las cirugías abdominales y después es una parte que los fisioterapeutas acabamos por tratar, por rehabilitar, por reeducar, pero podemos hacer prevención, ¿vale? Por lo tanto, hacer un poco de conciencia sobre esta prevención y explicaros el tratamiento que podemos hacer en estas secuelas posquirúrgicas. Entonces, antes de empezar, me gustaría, los que estéis conectados, que contestéis así rápidamente, sin pensar mucho lo que os salga, estas preguntas. ¿Vale? Os dejo unos segundos. Esta primera pregunta, ¿el abdomen está relacionado con el suelo pélvico? ¿Sí o no? Bueno, pues pasamos, ¿no, Kenlis? Entonces, de las personas que habéis contestado, ¿vale? 94% dice que sí, que el suelo pélvico y el abdomen están relacionados, 5% que no. Ahora os lo explicaré, no os lo voy a contestar ahora, ¿eh? Pero bueno, vamos bastante bien. Y segunda pregunta. Las molestias después de una cirugía pueden durar un año como mínimo y son normales. ¿Esto es cierto o es erróneo? ¿Qué os saldría contestar? Yepa. Le he dado, sin querer, no he podido ver la respuesta. Bueno, no sé si no he tocado lo que debía, no veo respuesta, pero en todo caso... Si quieres, Carola, pueden Dime, intentar Kenlis. volver a contestar. Las molestias ¿Sí? después de una cirugía pueden durar un año como mínimo y son normales. Aquí pueden clicar si es cierto o si es erróneo. ¿Vale? Vamos a ver si ya se Ya, ¿no? Y cargó. dejamos. Vale. Vale, ahora sí. ¿Vale? Entonces, 76% dicen que es cierto, que las molestias
Después de una cirugía pueden durar como mínimo un año, son normales, 23, casi 24, que se erróneo. Pues venga, vamos a ello. Empecemos. Quiero dejar muy claro desde el principio que lo que yo os voy a explicar, que el título ya lo dice, ¿no? Cirugía, ostomía, suelo pélvico, es esta relación que puede haber con una intervención quirúrgica y las posibles disfunciones del suelo pélvico. Pero no me refiero a consecuencias que vengan directamente relacionadas por cómo ha ido esa cirugía, cómo ha sido. Es decir, no se trata de cuestionar si esa cirugía ha sido errónea o no errónea, si ha estado mejor o no tan bien hecha, ni mucho menos. Esto quiero dejarlo muy, muy claro. Simplemente lo que voy a intentar transmitiros es que a menudo una cirugía abdominal, que no deja de ser menor, puede acarrear a corto o largo plazo disfunciones en toda esta zona abdominoperineal, ¿vale? Y muchas veces algunas de estas disfunciones las podemos prevenir, algunas las podemos tratar, otras no y no podremos solucionarlo al 100%, pero sí que hay una relación entre una intervención quirúrgica y estas posibles disfunciones, ¿de acuerdo? Entonces, para poder entender esto, no voy a dar ni mucho menos una clase de anatomía ni profundizar, pero para mí esto es importante que lo entendáis para poder entender lo que os voy a explicar después. El suelo pélvico, en esta imagen hay cuatro figuras. La de la derecha de todo, el suelo pélvico es una estructura que tenemos todos, niños, hombres, mujeres, todos, en la base de la pelvis. Y se trata de un conjunto de ligamentos, fascias, músculos que cierran la pelvis por debajo y que son los responsables de la sujeción de todas las vísceras que hay en la pelvis. Pero el suelo pélvico no trabaja solo, ¿vale? Hay una parte importante de su dinámica que tiene que ver con estos cuatro otros grupos. Hay uno, el diafragma, que es especialmente importante aquí, es el músculo principal de la respiración, y cualquier afectación a nivel de postura, a nivel de estrés, a nivel de muchas cosas de nuestro día a día puede perjudicar o puede interferir en el buen funcionamiento del diafragma y por lo tanto también en el suelo pélvico. Otra parte importante es la faja abdominal, la musculatura abdominal, que ahora haré un poco más de hincapié en la siguiente diapositiva. Y después está la musculatura paravertebral, todos los músculos que tenemos en la espalda, especialmente la zona lumbar, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el abdomen, la pelvis, el perineo, estos cuatro grupos musculares, ¿vale? Diafragma, faja abdominal, musculatura paravertebral, lumbar y suelo pélvico, están interrelacionados, ¿eh? Y no podemos hablar solo de suelo pélvico, pero para entendernos lo acabamos haciendo así. Mirad, en esta siguiente imagen, a veces cuando hablamos de abdomen, ¿no? Quizás pensamos más en la imagen de la derecha, ¿no? El típico abdomen musculado. Este es el recto abdominal, es como el más visible, es el que tenemos todos en mente, pero la faja abdominal son diferentes músculos. Y esto es importante porque estos músculos hacen como una faja, bueno, faja abdominal, ¿no? Hacen como me sale un cilindro, ¿no? Que protege, de hecho, la única estructura de nuestro cuerpo que no tiene estructura ósea, ¿vale? El abdomen es la única zona de nuestro cuerpo que no tiene esqueleto, que no tiene protección ósea dura, ¿vale? Entonces la faja abdominal en este sentido es importante. Aquí me gustaría que miraseis en la imagen del centro, si os fijáis, hay como un ombligo marcado, un poquito más abajo hay una incisión, no sé si la veis. Esta incisión, si pasamos a la siguiente imagen donde están los rectos, si os fijáis, los rectos abdominales se meten por dentro de esta incisión, ¿sí? Esto es básico y es importante, y ahora lo veréis, de cara a prevenir futuras disfunciones en lo que los fisios de suelo pélvico trabajamos, ¿vale?
Ahora lo veréis, ahora lo vais a entender. Entonces, relacionado con esto, y para entender por qué es tan importante esta incisión y toda esta coordinación muscular, os voy a hablar de la transmisión de presiones abdominales. Esto lo hablamos en otro webinar de Combate, que lo podéis recuperar, pero para que nos entendamos en nuestras actividades de la vida diaria, cualquier actividad. Ahora mismo yo estoy haciendo una actividad de la vida diaria que es hablar. En cualquier de estas actividades hay un aumento de presión en la cavidad abdominal, ¿vale? Hay una presión dentro del abdomen. Esto es normal. La vida es hiperpresiva. La vida, nuestro día a día, nuestros movimientos, hace que ejerzamos una presión que se ve reflejada dentro del abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, estos grupos musculares que os he comentado, estos 4 grupos, la faja por delante y por los laterales, por debajo el suelo pélvico, por arriba el diafragma y por detrás la musculatura vertebral, la coordinación o correcta coordinación de estos 4 grupos musculares gestionan esta presión que os comentaba. Y esto hace que el tronco esté estable, dan estabilidad al tronco. Si algunos de estos grupos musculares no funciona correctamente, está demasiado flojo para entendernos, está hipotónico, o al contrario, hay una hipertonía, hay un exceso de tensión, todo esto puede hacer que no sea competente, es decir, que a la hora de gestionar estas presiones den una cierta inestabilidad hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Y estas inestabilidades pueden producir esto que os comento aquí, disfunciones del suelo pélvico, hernias, ya sean a nivel lumbar básicamente o lumbosacro, a nivel abdominal o inguinal, o en caso de personas que llevan ostomía, pues hernias paraestomales, que son hernias alrededor del estómago. Esta inestabilidad también puede acarrear dolor articular, ¿vale? Molestias a nivel articular en diferentes puntos de la pelvis. Entonces, para poder entender un poquito esto, os he hecho un dibujito de esta presión intraabdominal, ¿vale? En la imagen de la izquierda tenemos el diafragma por arriba, ¿vale? La faja abdominal la he resumido con una línea por delante, pero ya hemos dicho que es un cilindro, ¿eh? La faja abdominal es un cilindro, no solo están delante estos músculos. Abajo está el suelo pélvico, que son, si veis en el dibujo, son como 2 cúpulas. Es muy compleja esta zona, es muy difícil resumir todo esto porque es muy compleja. Son músculos muy pequeñitos, entrelazados, un poco distintos entre mujeres y hombres, porque evidentemente las mujeres tenemos un orificio en medio, el hiato vaginal, pero son como 2 cúpulas. Y entonces, cuando nosotros hacemos un esfuerzo, ya digo, ahora hablando, o tosiendo, o cantando, o chillando, o riendo, o estornudando, cuando nos lavamos los dientes, en el momento de enjuagar la boca, en el momento de escupir, al vomitar, todos estos esfuerzos hacen que haya una presión hacia abajo, ¿vale? Si esta musculatura abdominal hace una buena contracción, una buena coordinación, hará que el suelo pélvico absorba de una manera también correcta esta presión. En la imagen de al lado, si tenemos alguno de estos grupos que, ¿vale? Por aquí, por ejemplo, aquí hemos puesto que la faja abdominal está muy hipotónica, está muy relajada, está muy floja. Que el suelo pélvico tampoco es competente, en lugar de tener 2 buenas cúpulas, pues está todo como mucho más laxo. A lo mejor hay alguna afectación a nivel de diafragma. A veces es solo la afectación de uno de estos grupos que puede hacer que entonces esta presión no se absorba correctamente desde el suelo pélvico. Y poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, que vamos efectuando todas estas presiones, pues va debilitando alguno de estos grupos musculares. Y el suelo pélvico en especial, ¿eh? El suelo pélvico se lleva a un poco la peor parte de esta zona. ¿Sí? Entonces, yo ahora os voy a poner
porque, a ver, explicar todo esto con dibujitos y explicaciones, a veces si no vemos una imagen no se entiende. Os voy a poner dos vídeos. Hemos pedido a una persona que ya ha pasado por aquí y sabe contrarrestar esta mala función, esta desprogramación de la musculatura abdominal. Hemos pedido que haga unos pequeños esfuerzos, ¿vale? Yo ahora pasaré el vídeo. Durante el vídeo no voy a decir nada, en todo caso lo comentaré después. Pero que sepáis que hemos pedido unos pequeños esfuerzos, como tos, hacer un tss, ¿vale? Pedir que haga un ruido con un poquito de esfuerzo, un tss. ¿Qué más he pedido? Una tos y levantar la cabeza. La persona está tumbada sobre la espalda, ¿vale? Entonces, vamos a mirar este primer vídeo. ¿Vale? Y ahora, bueno, perdón, no sé si os habéis fijado en cuando hemos pedido estos esfuerzos, qué pasaba en todo el abdomen, ¿eh? Lo que comentábamos antes con los dibujos, cómo el abdomen va hacia afuera. Esto no tendría que pasar. Vamos a ver cómo hace esta misma persona los mismos esfuerzos, pero controlando esta zona. Perdón. Disculpad, se me ha puesto otra vez el anterior. ¿Qué puedo hacer? ¿Tiro para atrás? Sí, ya te ayudo. Vale. Bueno, veis que tenemos un pequeño problema, que no nos sale el vídeo. Bueno, tranquilos, no pasa nada. Las compañeras están mirando a ver si pueden recuperar el otro vídeo y os lo acabo de explicar. Pero bueno, al menos así os ha dado tiempo de aseguraros cómo no tenemos que hacer los esfuerzos, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un esfuerzo, que esto lo podéis comprobar vosotros y vosotras allí donde estéis o después en casa, de tumbaros en la cama o en el suelo, donde queráis, y hacer estos pequeños esfuerzos, una pequeña tos, un levantar la cabeza y ver qué pasa en esta parte baja del abdomen. Si veis que el abdomen se va hacia afuera, es que la faja abdominal no está trabajando como tendría que trabajar.
Entonces, yo cuando hago una valoración de suelo pélvico, aparte de mirar otras cosas y mirar esto, lo que pido es hacer estos mismos gestos, pero yo haciendo una exploración del periné. En las mujeres con un tacto vaginal, en los hombres puedo mirar desde fuera o desde dentro vía rectal para ver qué es lo que pasa exactamente dentro. Y así nos aseguramos que no haya una malfunción de esta coordinación, ¿vale? Luego, si podemos, volvemos a este vídeo. Entonces, nos habíamos quedado aquí. Ay, ahora a lo mejor me vuelve a salir, no lo sé. No, aquí. Vale. Dicho esto, que hemos puesto aquí encima de la mesa lo que son las estructuras implicadas y lo que es la gestión de la presión intraabdominal, comentaros también, después de una cirugía, ¿no? Hay diferentes fases en cuanto a prevención y recuperación. La fase prequirúrgica es importante porque va a haber, desde el punto de vista de enfermería, una optimización nutricional. La persona tiene que estar el máximo de bien posible, llegar el máximo de bien posible para poder soportar esa cirugía y, por lo tanto, después recuperarse mejor. Y en ámbito de fisioterapia respiratoria también, porque después de la cirugía hay mucha afectación o puede haber mucha afectación a nivel respiratorio. Luego hay una fase postquirúrgica intrahospitalaria, o sea, durante la estancia en el hospital. Aquí va a haber, una vez hayan operado a la persona, pues unos objetivos, ¿no? Como movilización precoz, nutrición temprana también, cambios posturales. Hay que tener en cuenta los esfuerzos. Os pongo este signo de admiración porque es muy importante, mucho, dentro del ámbito hospitalario, los esfuerzos que puede hacer esa persona. Ahora veremos un poco el porqué. Y luego el trabajo de respiración. En postcirugía y al alta hospitalaria, desde enfermería también, pues va a haber una educación sanitaria. ¿Qué pasa después de estas tres fases que son más del ámbito hospitalario? Que hay una fase de vida normal. Pero claro, vida normal, a lo mejor la vida normal de mi madre o de mi hermana o de mi vecina y la mía, pues son vidas normales muy diferentes. Hay que ir poco a poco readaptando, ¿vale? En el programa de Combatec del Recovery está muy bien explicado y podéis acceder a él, ¿vale? Yo aquí siempre pongo énfasis en la importancia del personal de enfermería dentro del ámbito hospitalario. Súper, súper importante lo que les podáis decir, que ahora os haré un apunte. ¿Vale? Entonces, comentábamos antes al principio, y he insistido en que no estoy cuestionando cómo se ha hecho la cirugía, ni mucho menos, ¿vale? Bienvenida cirugía que nos salva la vida y nos permite continuar adelante. Pero que había unas consecuencias propias, inherentes a la cirugía. Hay unas a corto plazo, normales y lógicas. Fatiga postquirúrgica, puede haber dolor, evidentemente. Una postura antiálgica, si hay algo de molestia, de dolor, si la persona está cansada, pues hay esta postura, ¿no?, antiálgica. Esto puede afectar también, ya por la propia recuperación postquirúrgica, como es esto que estamos comentando de las posturas, puede afectar a la respiración. Y todo esto junto puede desactivar la faja abdominal por la propia herida quirúrgica, por la postura, etc. Sabemos que a nivel intrahospitalario el objetivo, o unos de los objetivos, son EVA cero, es decir, dolor cero. Esto ya forma parte de las indicaciones del personal de enfermería. Movilización precoz y nutrición precoz, ¿vale? Entonces, yo aquí os diría que es importante evitar, ¿vale?, la dehiscencia de la herida quirúrgica, es decir, que no se abra la cicatriz. Para mí, o creo por lo que yo veo después a nivel de mi día a día clínico, evitar hiperpresión a la zona operada y evitar malas posturas. Y aquí hago este hincapié. Creo que es muy importante que
cuando a una persona la han operado, por ejemplo, si tiene que hacer algún cambio postural y tal, hay que reeducarlo o hay que educarlo en que lo haga de lado, en que lo haga sin bloquear la respiración para no ejercer presión precisamente sobre esta zona que acaban de operar. Porque de ahí puede venir, ¿vale? Muchas veces, pues, es lo que hemos comentado, estas posibles hernias o estas cicatrizaciones que se abren, que se infectan, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, cuando una persona está en cama y se va para abajo y tiene que subir para arriba, pues mirar a ver si lo puede hacer de una manera un poco más armónica. A veces el hecho de cogerse en el triángulo, ¿no?, que hay encima de la cama, se cogen de las dos manos, tiran quizás el cuerpo para adelante, hacen fuerza con las piernas, bloquean respiración, toda la presión se va hacia la zona que se ha abierto, ¿no?, que se ha operado. Entonces, si esto lo pudiésemos observar y acompañar, sería ideal, ya sea desde fisioterapia, ya sea desde enfermería. ¿Vale? Y las malas posturas también son importantes en esta prevención. Hemos visto consecuencias a corto plazo, consecuencias a largo plazo. A veces son como una retroalimentación de estas consecuencias como más habituales o normales o lógicas después de una cirugía, ¿vale? Y ese dolor que había aparecido pues se convierte en un dolor crónico, ¿vale? Un dolor de más de 3 o 6 meses de evolución, en los que la persona ya está dado de alta, pero se va cronificando. Puede haber adherencias, fibrosis cicatriciales, ¿vale? Los queloides ya es otro ente, pero adherencias y fibrosis en las cicatrices muchas veces conllevan esto, retracción de tejidos. Yo puedo tener una cicatriz aquí y los tejidos que hay más abajo, si la cicatriz está adherida o está fibrosada, va a tirar. Y esto hace que haya otra zona que quizás no está relacionada con la cicatriz en sí o con la operación, pero que no se mueven bien, que no trabaja bien y puede acarrear una serie de dolor, de molestias o de malfunción. ¿Vale? En personas operadas a nivel abdominal y después con temas de ostomía puede haber una disfunción defecatoria también, ¿vale? Puede haber estreñimiento, puede haber una sensación o un vaciado incompleto, incontinencia fecal, urgencia defecatoria, una frecuencia defecatoria mayor, más elevada. Y a veces son situaciones que pueden alternarse. Una persona puede tener días de estreñimiento y días de incontinencia, ¿vale?, con heces más diarreicas. ¿Vale? Luego lo que comentábamos de las hernias abdominales, inguinales, ¿vale?, las hernias paraestomales. La imagen de la derecha es una hernia paraestomal ante un abdomen que ya no era un abdomen quizás plano, dijéramos, pero no deja de ser un problema esto y de difícil solución, ¿vale? De ahí la importancia de prevenirlo. Entonces aquí, cuando sea una persona que lleva una ileostomía y le hacen el cierre de esta ileostomía, a menudo una de las consecuencias que tienen es, pues esto, incontinencia a gases o incontinencia fecal, ¿vale?, urgencia defecatoria o esta frecuencia defecatoria alta. Y aquí esto a nivel de enfermería creo que os interesa, supongo que conocéis esta escala de Lars, ¿vale?, para cuantificar esta sintomatología y poder calificarlo, ¿no? Entonces, estas eran como las consecuencias más evidentes a corto y largo plazo, pero tenemos también otro tipo de disfunciones que pueden ser consecuencia de no haber tratado las anteriores. Por ejemplo, incontinencia urinaria. Esta sí que podría venir justo después de una cirugía. Hay personas que manifiestan una incontinencia después del sondaje o hombres después de una prostatectomía, ¿vale?, que presentan incontinencia, ¿vale? Puede aparecer hemorroides
a veces hay situaciones que a lo mejor ya vienen de antes. A lo mejor hay una persona que es estreñida de toda la vida o que a la hora de hacer caca hace mucha fuerza, pues hay como un detonante y acaban apareciendo unas hemorroides mucho más intensas o molestas o sintomáticas. ¿Vale? Fisuras anales. Por las fisuras anales ya es todo ya es toda una historia, nos podríamos pasar todo un webinar hablando solo de fisuras anales, pero muchas veces acarrean posibles disinergias, descoordinaciones, descoordinación de la musculatura del suelo pélvico con la función defecatoria, por poner un ejemplo. Prolapsos vaginales, que es lo que tenéis en esta imagen de la derecha. Con esto no quiere decir que me operen y al cabo de unos meses tengo un prolapso vaginal de grado 4 como es este. ¿Vale? Pero si se ha ido como acumulando diferentes factores, puede ser que algo que a lo mejor estaba ahí aguantándose con pinzas, ¡pum!, aparezca un prolapso y que cada vez sea mayor. De ahí la importancia de prevenirlo. O a veces estos prolapsos, hay mujeres a quien les quitan el útero, por ejemplo, ese espacio del útero de golpe, ¿no? Queda un espacio vacío, entonces la vejiga se mueve y la vejiga, si el suelo pélvico no está bien, si esa persona es estreñida y se van sumando toda una serie de factores, puede aparecer un prolapso de golpe, ¿no? Claro, no es de golpe, tendríamos que valorar otras cosas. Luego, disfunción sexual también. Normalmente esto lo presentan más las mujeres por todo el tema de sequedad, si ha habido también tratamientos, ¿no?, de quimio, de radio, y dolor en relaciones sexuales. No he añadido aquí, me lo he dejado, disfunciones en relación a la erección también, por intervenciones quirúrgicas a la zona. ¿Vale? Ya sabemos que son cirugías que son importantes y que se tocan muchas cosas y a veces, ¿no?, por ejemplo, en una prostatectomía puede quedar una afectación en la erección. ¿Vale? Y luego un clásico dentro de estas cirugías que es el dolor pélvico, el dolor crónico, el dolor irradiado. Antes os preguntaba, ¿es normal que las molestias duren un año después de una cirugía? Yo como normal diría que no. Otra cosa es que sea habitual, ¿vale? Que haya personas que arrastren un dolor que no acaban de solucionar. Pero no porque sea algo habitual lo tenemos que normalizar. A mí lo que me gustaría un poco es mandaros este mensaje, porque lo hemos visto muchas veces aquí en consulta de fisio. El dolor es tratable, ya sabemos que es muy complicado y que también podríamos pasarnos muchos días hablando solo de dolor, pero cuando veáis que una persona tiene dolor, que no se le pasa, que no hay manera, ni con medicación ni tal, hay que mirar qué pasa ahí. A veces se sensibiliza a nivel central el dolor, porque con la cirugía ya se ha hecho lo que se tenía que hacer, ¿no? Se ha solucionado el tema, pero me refiero a que a nivel orgánico ya no hay ninguna alteración, ya no hay ningún problema, pero esa persona mantiene ese dolor en la zona. A veces es por las cicatrices, por las adherencias internas que generan estas cicatrices, este dolor. Entonces vale la pena mirar lo que les decía antes de estas retracciones de los tejidos. Hay que mirar cómo se mueven estos tejidos, porque estas retracciones pueden dar información al cerebro de que hay algo que aprieta, que molesta, que no deja vascularizar bien la zona, y eso duele. Pero no lo normalicemos. Entonces, tampoco voy a entrar a especificaros lo que hacemos los fisios y tal, pero sí me gustaría deciros que yo entiendo todo esto como un trabajo multidisciplinar. Es decir, una persona a quien le hayan hecho según qué tipo de operación y que manifiesta que ahora tiene estreñimiento, ahora tiene diarrea, tiene que pasar por enfermería o tiene que pasar por algún dietista que mire a ver si hay algo que no está hecho al 100% bien, si se puede suplementar alguna cosa o quitar algo que no le inflame o que le normalicen las heces, ¿vale?
eh, pero no solo enfermería o dietista. A veces pues vale la pena que vuelva al médico y revisar según qué secuelas, qué consecuencias tenga. ¿Vale? Nosotros como fisioterapeutas hay una parte que es súper importante, que es dar información y observar hábitos de salud miccionales defecatorios. ¿Vale? Porque a veces, por ejemplo, con dolores así crónicos, quizás es que esa persona no descansa bien, está muy estresado, está muy agobiado con lo que le ha pasado porque quizás le falta información. Y a veces ordenando esto un poco podemos empezar a tratar ese dolor. ¿Vale? Si la persona no descansa, no se mueve, entra en un bucle y tiene que salir de ahí de alguna manera. ¿Vale? Los fisios utilizamos mucho la terapia manual, si es un tema de cicatrices, para liberar esa zona y ayudar a que se normalicen estas tensiones. El diafragma que hemos comentado antes es básico. Si hay mucha tensión en el diafragma no podemos tratar bien el suelo pélvico, entonces tenemos que equilibrar estas tensiones. Luego tiene que haber un trabajo respiratorio, un trabajo postural, ¿vale? Por mucho que tratemos con nuestras manos, ¿vale? Si esa persona tiene una mala postura y tiene malos hábitos, etcétera, pues no vamos a llegar tan lejos, ¿no? en la reeducación y en la rehabilitación. Luego, trabajo abdominal, pero trabajo abdominal tiene que ser un trabajo muy, ¿cómo se llama? Respetuoso con el suelo pélvico y con esa zona baja del abdomen. ¿Vale? No se trata de venga a hacer abdominales clásicos, hay que cambiar ese paradigma y hay que hacerlo muy bien hecho. Hay que educar a la persona en ganar o en recuperar ese control a nivel motriz, es decir, a nivel muscular, de su faja abdominal y también de su suelo pélvico. ¿Vale? Por eso hacemos biofeedback o entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico o electroestimulación. ¿Vale? Son tres técnicas que podemos utilizar para... ¡Ay, se me ha pasado! Perdón. Son tres técnicas que podemos utilizar para entrenar este autoconocimiento de cada uno con sus músculos más internos, que cuesta a veces. ¿De acuerdo? Y luego la neuromodulación del tibial posterior, a veces con personas con urgencia defecatoria o incontinencia fecal, en según qué casos de incontinencia nos puede ayudar. Para que veáis que podemos hacer cosas, que muchas veces pueden, si no solucionarlo al 100%, al menos facilitar que tenga una vida social un poco más tranquila en este sentido, porque son situaciones que no son graves de salud, todas estas disfunciones del suelo pélvico, pero impiden y mucho una vida normal a nivel social, laboral, incluso familiar dentro del núcleo más cercano. Vale, entonces, ¿podemos prevenir? Fijaos, yo aquí os pongo valoración inicial. Vale. Muchas veces este tipo de intervenciones se hacen en una situación evidentemente o bien de urgencia o bien de una situación está así delicada de salud. Entonces, es posible o es más que posible que estas personas no estén como para hacer una valoración de cómo está su faja abdominal, cómo está su suelo pélvico. ¿Sería lo ideal? Sí. ¿Por qué? Pues porque podríamos detectar estos malos hábitos que decíamos, ¿no? Por ejemplo, pues, estreñimiento o hábitos de salud o valorar cómo hace esta competencia abdominal que hemos visto en el vídeo, ¿no? Podría ser una referencia para el postoperatorio, cuando la persona pudiese ya hacer esta fase más de rehabilitación. ¿Vale? Es una toma de conciencia y, por lo tanto, educación, lo que comentábamos. ¿Vale? Y esto nos evita factores de riesgo que propician todas estas secuelas o consecuencias que hemos comentado. ¿Vale? Entonces, resumiendo, para que lo podamos ordenar todo un poquito.
respondiendo a la pregunta que hemos hecho al principio, ¿no? Si el suelo pélvico tiene que ver con el abdomen, sí, ya lo habéis visto. Y además el suelo pélvico es una estructura que participa en muchas actividades de nuestro día a día. Os pongo así como de deberes que observéis qué pasa con vuestro suelo pélvico cuando toséis. Y esto es tan fácil como poner una mano, que si queréis lo podéis probar ahora, que no os veo ni os ve nadie. Podéis poner una mano en la zona del periné, que esta es otra, es saber dónde está nuestro periné. En los hombres, pues lo podéis probar en esa zona que hay entre los testículos y la zona anal, ¿vale? Es el centro del periné, podéis poner la mano allí o por encima de la zona anal. Y las mujeres, pues todo lo que va desde vagina hacia ano, ese también es el centro del periné. Si vosotros ponéis la mano allí y hacéis una tos, ¿vale? Vais a ver que hay un movimiento en esa zona. Es para deciros esto, que el suelo pélvico participa en muchas actividades de nuestro día a día. Y que lo que comentamos, que es la sintomatología de una disfunción del suelo pélvico, aunque no sea grave, puede afectar y mucho a esas personas. También hemos comentado que puede haber posibles consecuencias postquirúrgicas en relación a estas disfunciones del suelo pélvico. Y a mí me gustaría mandaros este mensaje porque es mi día a día profesional, ver que no tenemos que normalizar estas secuelas o disfunciones y que siempre hay algún profesional que nos puede ayudar, ya sea dolor, ya sea incontinencia, ya sea urgencia defecatoria, se puede trabajar todo esto, ¿vale? Y en el entorno hospitalario, si aquí hay alguna persona, personal de enfermería que pueden hacer también este trabajo de prevención, simplemente, pues por ejemplo, esto, en los cambios posturales, aconsejar a la persona que no bloquee la respiración, que se ponga de lado si tiene que incorporarse, ¿vale? Ya está, y luego concienciar a las personas de la importancia de que no aparezca esta disfunción. Porque, por ejemplo, en caso de hernias, claro, es que cuando aparece una hernia, la hernia ya está. Entonces, el tratamiento ya es o quirúrgico o se tendrían que valorar, ¿vale? Pero hay disfunciones y disfunciones. Hay algunas que son más fáciles que otras de manejar. Vale, pues yo por mi parte, yo trabajo aquí en Owings, en Barcelona. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, aquí estamos. Yo, Kenlis, no sé si hemos podido recuperar ese vídeo para que puedan ver. Sí, Carola, el equipo técnico estuvo trabajando en ello. Ya voy Vale. a colocarlo. Vale, perfecto. Vamos a ver. Vale, ahora sí, ¿eh? Habéis visto, si os acordáis del que hemos pasado antes unas cuantas veces, que a diferencia del anterior vídeo, antes el abdomen se iba hacia afuera, empujaba como hacia arriba. Muchas veces cuando esto pasa, también el suelo pélvico desciende mucho, ¿vale? Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, si hay algo de prolapso o hay mucha laxitud del periné, pues baja todo hacia la vagina, ¿vale? Si esta zona está reeducada, pues pasa como en este último vídeo que hemos visto, ¿eh? No sé si os habéis fijado que ya se recoge más, no sale hacia el techo. Esto es una buena coordinación entre abdomen, periné y el diafragma, que es el que hace el esfuerzo. Vale, pues hasta aquí, Kenlis. No sé si quieres Bueno, añadir algo. sí, bueno, ahora vamos a la sesión de preguntas. Nuestro público ha Perfecto. estado bien interactivo y se nota que hay una gama variada de público, es decir, tanto sanitarios como personas ostomizadas por el tipo de pregunta.
Por ejemplo, Marta nos pregunta, ¿cuánto tiempo después de la cirugía se puede iniciar la rehabilitación? ¿Qué Vale, recomiendas? mira, de hecho, sí, esto es un poco relativo, evidentemente, depende de cada cuerpo. Hay personas que se recuperan antes, otras después, pero precisamente lo que comentábamos antes en el programa de Recovery Combatec, hay un poco una guía, ¿no? Un explicativo que a lo mejor tú, Kenlis, puedes comentar algo más o puedes derivarlos, ¿no? Para que puedan entrar en este programa, ¿no? Dijéramos. Sí, toda la información que ustedes quieran solicitar, bien sea nos pueden escribir directamente a nuestros contactos y pueden también revisar la página de Combatec España. Ahí aparece igualmente un enunciado, un capítulo que habla todo sobre el recovery y cuáles son sus fases, que va desde la fase inicial hasta la más avanzada, de acuerdo, por supuesto, al estadio que está pasando, que está atravesando el paciente. Claro. Por mi parte, como fisio, yo lo que diría evidentemente es que tiene que haber el alta médica. Lo que comentábamos antes de esas 4 fases, llega un momento que el médico ya te dice vida normal. Pues aquí es donde puedes empezar ya a hacer según qué. Mirar cómo está todo lo que es la cicatriz, que esté el máximo de saludable posible, evidentemente. Es un poco de sentido común. No hay un tope mínimo ni máximo. Cuanto antes mejor, sí, pero hay que dejar pasar quizás, no sé, 1 o 2 meses hasta que esté todo un poquito más. También es verdad que según qué actividad se quiera volver a hacer. ¿Eh? Es muy difícil contestar esto pues a los 2 meses, al mes y Exacto. medio, a los 3 días. Es muy difícil. Hay que valorar. Sí, bueno, exacto. En el recovery, la fase uno, que es la fase más inicial, que se puede hacer desde, digamos, practicar para que el paciente la vaya internalizando desde el preoperatorio y luego, por supuesto, continuar en el posoperatorio inmediato, se puede iniciar, dependiendo cada caso, por supuesto, después de los 2 o 3 días, pero va a depender de la situación, del tamaño de la cirugía, de la condición del paciente, entre otras cosas. Pero siempre recordando que la fase uno es la fase más sencilla de todas las fases. Aquí en qué se trata, por ejemplo, de cómo sentarse, cómo levantarse de la cama, cómo acostarse. O sea, son esos primeros movimientos que involucran al suelo pélvico desde la fase inicial. Por eso es que 2, 3 días. Ya lo que les está comentando Carola ya es para un nivel más activo. Ya no es, ya Claro. yo me levanto de la cama, ahora qué hago. Como bien dice ella, ya después el paciente a los 2, 3 meses va teniendo una vida relativamente normal o común a lo que él estaba acostumbrado. Sin embargo, bueno, paso a paso, todo Eso. depende. Sí, por aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué se presentan molestias abdominales tras la cirugía? Entiendo que no es en el posoperatorio mediato, sino cuando estabas hablando de que hay pacientes que tienen 1 año y todavía tienen esas molestias. ¿Por qué crees tú que se Sí. puedan presentar? Mm. Yo creo que muchas veces, porque es lo que comentábamos, ¿eh? Nos hacen una intervención a nivel abdominal por el motivo que sea, no es menor, no es me quitan una peca y ya está, o sea, ha habido un movimiento allí dentro, solo vemos la cicatriz externa, pero es que por dentro han abierto todo, entonces muchas veces estos dolores pueden ser lo que comentamos, estas retracciones de tejidos y estas adherencias, estas fibrosis a veces duelen y molestan. Esta podría ser una Mm. explicación. ¿Vale? No sé, siempre Sí, si a nivel médico se ha valorado y no se ha visto nada más,
Y es lo que veo aquí en consulta, que a veces son dolores que tratando, elastificando la cicatriz, trabajando el diafragma, etcétera, pueden desaparecer. Exacto. Sí, inclusive también hay que diferenciar el dolor que viene, digamos, internamente al que se presenta a nivel de piel, porque por el tema de cicatrización, que puede ser también otra molestia, ya se estima que el intercambio del colágeno del más débil al más fuerte, todo ese proceso puede tardar hasta 2 años. Pero eso, por supuesto, va a depender del tipo de piel, del tipo de paciente, de la intervención que se ha realizado. Pero sí es importante vigilar y tratar de diferenciar si eso es a nivel interno, o sea, el dolor es abdominal o si el dolor, por otra parte, es a nivel de piel, que allí una de las formas de diferenciarlo es que el dolor puede ser como especie punzante, como un dolor que quieres frotar la piel porque pica, eso también sería una manera de diferenciarlo. Pero completamente de acuerdo contigo, Carola. Aquí hay una pregunta que es, digamos, muy habitual cuando se habla de la recuperación y la rehabilitación de piso pélvico. Te preguntan si es aconsejable utilizar las fajas abdominales tras la cirugía o después de ella. Vale. Esa Esto, es la pregunta sí. clásica. Y ya os aviso, no tengo la respuesta, ¿eh? Porque es que hay muchas variantes de respuesta y hay médicos que aconsejan faja, otros que no. Un poco la tendencia es a utilizarla lo mínimo posible y solo en casos pues, de que la persona se sienta más cómodo, tenga que hacer algún esfuerzo o así, pero a nivel de fisio acostumbramos a decir que faja lo mínimo. ¿Vale? Para poder dar opción a que la musculatura poco a poco se vaya entrenando. ¿Vale? Pero es posible que los primeros días sí que necesite y que eso pueda ayudar a dar seguridad a la persona, pero me refiero a que esa persona no tiene que vivir ya toda su vida con faja para ayudar a mantener esa zona a sitio. ¿Vale? Es complejo, es complejo y no hay estudios eh, que nos puedan ayudar a dar una respuesta tampoco más clara que esta. Sí, es el caso típico que medicina 2 más 2 no son 4. Tal Pero cual. en líneas generales lo que se está viendo ahora, o sea, si nos hubiesen preguntado hace 10 años atrás, creo que todas, y no sé si me equivoco, Carola, hace 10, 15 años atrás todos con faja, Uh-huh. pero a través de los años hemos entendido, y todavía esto está en investigación y están en pruebas, que cuando se coloca una faja externa, obviamente no se moviliza la musculatura y lo que no se moviliza se atrofia, lo que no se usa se atrofia. Entonces, por eso es que ahora la tendencia es, como bien dice Carola, es solo si es extremadamente necesario y en pacientes muy puntuales, pero no es una regla ya general. Es como cuando colocamos una férula en un paciente, por ejemplo, que haya tenido alguna lesión. Un esguince, por poner un ejemplo. Al cabo de un mes, 2 meses, cuando quitan ya definitivamente la férula, inmediatamente se ve la diferencia de tamaño entre una pierna y la otra. Lo mismo ocurre con el abdomen. O sea, al colocar una faja porque sí, porque creo que eso me va a ayudar más, estamos quitándole ese trabajo que debe realizar nuestra faja abdominal natural, toda esa cadena muscular, y lo que hacemos es hipotrofiarlo. Y puede traer complicaciones más adelante como una hernia pariestomal. Existen otras preguntas. Este es de un personal de salud. Dice, ¿podemos recomendar los ejercicios de Kegel a todos los pacientes? Vale. Yo aquí lo que os diría es que los Kegel, que es este entrenamiento del suelo pélvico, lo puede hacer todo el mundo, sí, pero
hay muchos ejercicios diferentes y no todo el mundo va a necesitar los mismos. Es decir, cuando yo hago una valoración de suelo pélvico me puedo encontrar con una persona que tenga muy poco control, que tenga muy poca fuerza. Es decir, cuando yo le digo cierra un poco el periné, puede ser que casi no se mueva nada o que no sepa cómo contraer. Me puedo encontrar el otro extremo. Hay personas que el suelo pélvico lo tienen hipertónico, es decir, lo tienen como casi contracturado, tienen tanta tensión que tampoco son capaces de contraer y relajar bien. Entonces, no todos los Kegels sirven para todo el mundo, ¿vale? Si nos tuviésemos que quedar con una regla básica, que no puede ser así, pero para que nos entendamos, si la persona es capaz de contraer, por ejemplo, 2 o 3 segundos y relajar bien, con la sensación de que ha relajado bien, otros 4 o 5 segundos, y todo esto lo hace sin bloquear respiración, sin apretar los dientes, sin levantar la pelvis, sin hacer cosas raras, pues esta podría ser una opción. Pero dar una pauta básica de Kegels a todo el mundo, yo no lo aconsejo, ¿vale? Porque, por ejemplo, esto, ¿no? Una persona con una hipertonía, si encima le pongo a hacer ejercicios para tonificar todavía más, pues tenemos un problema extra, ¿vale? O si a una persona que tiene muy poco control le hago hacer Kegels de 10 segundos, es que no tiene ningún sentido porque no va a poder, no los va a poder hacer, se va a frustrar, a lo mejor los acabará haciendo mal porque como no tiene fuerza empujará desde otro sitio, ¿vale? Es un poco más complejo que eso. Sí, y ahí está la importancia de verse con el especialista que te dé un tratamiento individualizado, personalizado. Mm, mm. Aquí nos preguntan, ¿cuánto tiempo debe estar un ostomizado en rehabilitación abdominal? Es interesante. Sí, interesante y también me sabe mal porque es difícil de decir porque estamos en lo mismo, depende de cómo esté esa persona previamente. Si os acordáis de una de las cosas que comentamos, estaría bien verlos antes de la operación para hacernos un poco de idea de lo que necesita. ¿Qué deciros? Que tiene que ser un trabajo que la persona pueda hacer también en su casa, por ejemplo, y quizás en un par de meses, pues ya esa persona ya tiene más conciencia de la zona, pero yo os diría que tiene que haber un mantenimiento también. No hace falta que sea en rehabilitación con un fisio, tiene que haber unos controles quizás al principio, pero después por su cuenta va a tener que mantener esa zona en buen estado, ¿no? Es complicado poner tempos a la rehabilitación. Si tuviera que poner, pues os diría esto, en 2 o 3 meses quizás ya estaríamos hablando de una buena recuperación. Y hay gente que necesitará 8 o 2 años Ujú. y gente que en menos pues ya estará. Es difícil, me sabe mal. Sí, sí, sí. Sí, pero es muy claro que hay que personalizar, individualizar la terapia. Lo que sí es que en líneas generales, lo que tú dices, 2, 3 meses ya, digamos, se supone que ha pasado la parte más fuerte en teoría, la parte más fuerte de la rehabilitación. Y sin embargo, bueno, también hay otras recomendaciones que hacemos los estomaterapeutas, que es sobre todo el control de peso para, pues, en el caso de las ostomías, evitar esos cambios bruscos que generen pliegues o generen, digamos, eh, cambios como tal en la anatomía de manera muy brusca. Y allí, además de la rehabilitación, pues lo de caminar, lo de mantenerse, digamos, activo con la actividad que buscan. En Aquí esto, nos Kendis, pregunta. Sí, 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 perdona, dime. Kendis, ¿no? En esto, un poco lo que comentábamos antes de este trabajo multidisciplinar, es decir, ya podemos trabajar suelo pélvico, reeducación a nivel de faja abdominal y tal, si no hay un buen control de estos hábitos, ¿no?, de salud, si la persona ha cogido mucho peso, toda esa presión está yendo hacia Sí, una zona
que además hay un estoma, ¿no? Hay una ostomía. Tenemos que minimizar al máximo aporte extra de presión hacia esta zona. Y si esa persona se ha engordado mucho, pues toda esa inflamación, toda esa presión va a perjudicar. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Fíjate que aquí nos pregunta una enfermera, soy enfermera, por eso lo sé, soy enfermera y me pregunto, ¿cuándo tengo que derivar a un paciente al fisio? ¿Qué síntomas tengo que detectar? Vale. Claro, os tengo que decir que mi visión quizás también es un poco sesgada porque acabo viendo a todas esas personas a quien algo no ha ido bien o esas personas que han tenido una disfunción. Entonces claro, yo os diría, hombre, una vez esté dado el alta, quizás valdría la pena de que siempre se valore, siempre se puede hacer un trabajo de mantenimiento. Yo creo que tras una operación de esta envergadura, si lo permite la situación, no estaría de más que todos pasaran por un trabajo de rehabilitación. No sé muy bien cómo contestar esto. Es decir, ¿hay alguien que no tenga que pasar por rehabilitación? Esto puede pasar, por ejemplo, también con prótesis de rodillas o así, ¿no? Hay gente que no la mandan a rehabilitación y les dicen que anden. Bueno, pues habrá gente quien le haya ido perfecto esta indicación y habrá gente que habrá necesitado mucha rehabilitación. No sé, para mí, lo que preguntaba esta compañera tuya, estos signos de decir, uy, esta persona necesita rehabilitación, sería un poco si tiene la oportunidad de verlo cómo se levanta de la camilla, por ejemplo, cómo se mueve, cómo respira cuando se levanta. Si ve que hay mucho bloqueo de respiración, es decir, cada vez que se levanta de la camilla o de la silla, lo hace en valsalva, presionando desde a nivel respiratorio, o nota que tira mucho de abdomen y que el abdomen le sale hacia afuera, para mí esto es un signo claro de que esa persona hay que reeducarla, porque si no va a acabar con alguna de estas disfunciones que hemos comentado. No sé Exacto, si ha y la idea respondido. también, sí, 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 y también la idea es muchas veces prevenir. Ya en el caso que tú Claro. mencionas son signos claros. También creo que pudiese ser, Carola, ¿qué opinas? Dependiendo, por supuesto, también una cirugía abdominal, en mi opinión, debería tener una rehabilitación, independientemente que termine con una ostomía o no, porque son músculos importantes, grandes, bueno, grandes y pequeños algunos, que se ven afectados. Entonces, también Sí, como medida preventiva pudiese ya iniciarse fisioterapia. O sea, es un trabajo, como bien tú dijiste, de equipo multidisciplinar. Y eso es muy tal cual importante. es. Sí. Aquí nos dice, ¿una paciente con prolapso uterino puede realizar algún ejercicio para retraer el útero mientras pueda operarse? Claro, aquí tendríamos que ver o saber qué grado hay de prolapso, ¿vale? Porque hay 4 grados diferentes, el 3 y el 4, que es cuando ya el órgano ha salido, sea el útero, sea la vejiga o el recto. La solución es quirúrgica, pero aun siendo quirúrgica, si el suelo pélvico está muy debilitado o es una mujer que ya tiene unos hábitos de ejercer mucha presión hacia esta zona, por ejemplo, estreñida, o a veces a lo mejor habéis tenido los que seáis enfermeros o enfermeras, esas personas que hablan y que ya hablan así, haciendo mucha presión, o personas súper nerviosas que ya tengan como mucha congestión a nivel de respiración. Si todo eso Ujú. no lo abordamos, aunque le hagan la cirugía, puede ser uno de los motivos por los que fracase la cirugía. ¿Me explico? Es decir, si la persona tiene un prolapso, pero no reeducamos sus malos hábitos en cuanto a presión hacia esa zona,
pues puede ser que al cabo de cierto tiempo vuelva a salir. En casos de grado 1 o grado 2, que el prolapso se asoma hacia la zona vaginal pero no sale, se puede hacer rehabilitación de esta zona, como mínimo para prevenir que no vaya más. ¿Eh? Que de grado 2 vuelva a grado 1 es posible. Lo he visto pocas veces, pero lo he visto. Tiene que trabajar mucho la persona y hay que trabajar a nivel, lo que hemos comentado, aparte de hábitos, a nivel postural, a nivel de abdomen, a nivel de suelo pélvico. Hay que mirar todo esto, pero sería súper interesante que hiciese rehabilitación de suelo pélvico. Muy bien. Aquí vamos a dar las últimas dos preguntas por situación de tiempo. Tenemos muchísimas más. Eh, si gustan, pueden comunicarse directamente con nosotros a través de la línea de Infotec y les enviaremos las respuestas de forma posterior. Una de las preguntas es, los pacientes que han hecho tratamiento con radioterapia, que en ocasiones se fibrosan los tejidos, ¿es bueno el tratamiento con fisioterapia? A ver, aquí, evidentemente, como dicen, en radioterapia se fibrosan los tejidos, hay esa retracción de tejidos. Si entendemos que es a nivel de toda la zona anorrectal y que esto pueda dar cierta dificultad defecatoria, ya sea por incontinencia, por dolor, por fisuras o así, quizás no llegamos a solucionar al 100% la situación, pero siempre se puede mejorar, ya sea a nivel de calidad de contracción o disminuyendo dolor, o sea, un poco en función de lo que esa persona tenga. ¿Vale? Vale, Siempre se puede mirar, siempre se puede aportar algo, siempre. muy bien. Y la última por el día de hoy es, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas más frecuentes para verificar que un paciente tenga disfunción de suelo pélvico? Vale, de hecho, si nos referimos a mujeres, ¿vale? Yo lo que acostumbro es a una de dos, o bien han ido primero a ginecólogo o ginecóloga o a servicio de urología y de allí ya hacen algún tipo de valoración, ya sea mediante ecografía, ya sea mediante en función, claro, depende de lo que tengan, ¿no? Si es un tema urológico, pues a lo mejor hacen, aparte de ecografía, pues alguna, ¿cómo se llama? Urodinamia. Hay diferentes exploraciones que se pueden hacer desde ginecología o urología. Y a nivel de pruebas que hagamos los fisios, sabéis que los fisios, al no ser médicos, no podemos diagnosticar. Hacemos nuestra orientación diagnóstica básicamente con exploración manual, con exploración visual y ya está. Estoy pensando en los hombres también. Normalmente derivo hacia urólogos o coloproctólogos también, también en las mujeres. Para mí serían como los 3 ámbitos médicos que podrían hacer pruebas funcionales de suelo pélvico. Sobre todo si son especialistas también de suelo pélvico, es decir, un gine, un urólogo o un coloproctólogo con especialidad de suelo pélvico sería lo ideal, Vale, desde mi punto de perfecto. vista. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Carola. Hemos dado cierre el día de hoy a este interesante webinar. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden verlo cada vez que así gusten, clicando nuevamente en el link que muy amablemente les ha llegado a sus correos. Sin más demora, pues les deseamos que tengan todos una feliz día y una feliz tarde. Y pues bueno, Carola, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. A vosotros, gracias.